El reloj del restaurante obstinadamente puesto a 2 minutos para la medianoche es un testigo silencioso de otro agotador turno de noche. Ella camina con dificultad a través del espacio mal iluminado. Su pie maltratado no era diferente de los deshilachados de él. La neblina pesada del aceite viejo flota en el aire dominando el aroma del café recién hecho en medio de la hielo pacífica. La puerta se abre y entra un anciano negro. Su mirada desaliñada provoca una mezcla de desprecio y fatiga por parte de los invitados que pasan la noche. Constance, la camarera, le da una sonrisa practicada y le ofrece un asiento en el mostrador o en la mesa a pesar de los min de disgusto. Ella recupera un plato de panqueques a medio comer y agrega una guarnición de tocino. Un pequeño acto de rebelión contra la atmósfera opresiva. Con una conducta tranquila ella le presenta la comida al hombre, su gratitud evidente en el cambio sutil de su conducta mientras salva cada bocado. En ese momento fugaz una sensación de calidez envuelve al comensal trascendiendo la frialdad de su entorno físico. Es una victoria obtenida a través de humildes ofrendas, un pequeño triunfo sobre el peso del juicio suicida y el propio cansancio constante. Mientras el hombre termina su comida sus ojos ya no están nublados por el hambre. Una apariencia de paz se posa sobre el comensal, aunque solo sea por un momento. Él le agradeció por su rara muestra de generosidad metiendo la mano en el bolsillo de su desgastado abrigo para sacar un billete arrugado, inconfundiblemente un billete de $100 incluso en la penumbra, deslizándolo sobre el gastado mostrador junto con una tarjeta de presentación descolorida. Carter murmuró su gratitud con apenas voz audible. Por tu problema, dijo suavemente y agregó que volveré a verte pronto. Cuando desapareció por la puerta en la noche, el nombre en el trozo de papel roto y darse cuenta la golpeó como una ola de frío. Lawrence Carter, un nombre grabado en su memoria desde la infancia, su rostro desgastado apareciendo en noticieros y carteles de búsqueda. Él era el acusado, el fugitivo responsable de convertir una protesta pacífica en una violenta. La terrible experiencia dejó un rastro de sangre y miedo a su paso. ¿Por qué volvería por ella? ¿Fue una amenaza? Informarlo solo conduciría a que la tildaran de criminal por asociación. Durante todo su turno la sombra parecía transformarse en la figura de Carter. Cada susurro del viento recordaba a las sirenas que se acercaban a pesar de sus nervios desgastados. Mantuvo constante su sonrisa practicada sirviendo interminables tazas de café con mayor vigilancia a medida que pasaban las horas y Don se acercaba a la ausencia de Carter. Solo en lo profundo de su inquietud, el agotamiento finalmente venció. Recuerdos de libros de texto de historia y fragmentos de viejos documentales inundaron su mente, un crudo recordatorio del juego peligroso del que sin saberlo se había convertido en parte. Carter no era solo un profesor, había sido un apasionado defensor de los derechos civiles durante los tumultuosos 6 años, pero luego vinieron las acusaciones, las protestas Garay y la foto policial inquietante que quedó grabada en el colectivo de la ciudad. El recuerdo del antiguo teléfono de disco del restaurante que normalmente se ignoraba en medio del ajetreo de repente se convirtió en una intrusión discordante, rompiendo constantes de ella. Un escalofrío se instaló constantemente mientras ella acordó reunirse en la estación después de su turno, en contra de sus expectativas de una estación de policía estereotipada. La oficina de Barnes estaba sorprendentemente ordenada. La detective, con su mirada penetrante y su comportamiento sin sentido, no perdió el tiempo en ahondar en el asunto en cuestión. Constance contó los eventos de la noche, la espera de cada palabra flotaba pesadamente en el aire. Cuando terminó, un silencio tenso envolvió la habitación. Las siguientes palabras del detective Van cortaron el silencio. Su escasa existencia, el miedo a la culpa y un sentimiento persistente de simpatía guardados dentro de ella era el Carter con el que se había encontrado, el mismo hombre retratado en los medios, un alma vieja y amable con ojos atormentados. Aparentemente a mundos aparte del Revolutionary Firebrand y el criminal acusado. A medida que avanzaba el interrogatorio de Constance, ella misma lidiando con emociones conflictivas, el detective Barnes suavizó la expresión insinuando una comprensión más profunda, tal vez incluso empatía debajo de su exterior de acero. Luego el detective Barnes dio un indulto inesperado reconociendo el enredo involuntario de Constance y concediéndole libertad. Sin embargo, sus palabras vinieron con una advertencia que Constance debe llamar si Carter alguna vez regresa para el restaurante. La implicación del billete de $100 pesó mucho en la mente de Constance, sugiriendo que Carter estaba robando a la gente o recibiendo apoyo de aquellos que conocían su paradero. Se sentía vulnerable y temerosa al salir de la estación de policía. Sus pensamientos giraban en un torbellino implacable en caso de que traicionara a Carter.
¿Qué haría si él regresara, le advirtiera o llamara a las autoridades? ¿Él alguna vez? Familiar santuario del restaurante ahora se sentía sofocante con susurros arremolinándose entre los clientes pronto. El incidente se convirtió en la comidilla de la ciudad con variadas interpretaciones del papel de Carter en el caos. Algunos creían que incitaba deliberadamente a la violencia, mientras que otros lo veían como una víctima atrapada en el fuego cruzado, muy parecida a la propia Constance cuando reflexionaba sobre la situación. Recuerdos de los ojos cansados de Carter y la historia bajo la tenue luz del restaurante surgió, lo que la llevó a tomar una decisión constante cuando Unknown finalmente se lo permitió. Ella salió por la puerta trasera decidida a buscar respuestas del propio Carter mientras navegaba por la comunidad de personas sin hogar de Mobile. Se encontró con sospecha e indiferencia hasta que una figura acurrucada debajo de una lona llamó su atención. Invocando coraje constante gritó el nombre de Carter, su voz apenas por encima de un susurro. El miedo asintió, pero también lo hizo una determinación feroz alimentada por la adrenalina. Cuando Carter se agitó lentamente, Constance se preparó para enfrentar al hombre cuya presencia había provocado una tormenta en su vida constante. Transmitió el peso de sus preguntas a Carter, expresando su necesidad de la verdad en medio de la enmarañada red de sospecha e incertidumbre. Rechazando la idea de venderse al mejor postor, Constance negó con vehemencia cualquier intención de usar los $100 como pago por su silencio. Le explicó su dilema a Carter y admitió su lucha para discernir su inocencia en medio de las acusaciones. Si las autoridades lo incriminaban, ¿era realmente inocente? Las preguntas flotaban en el aire estancado del callejón esperando una resolución. La mirada de Carter se dirigió a sus manos curtidas, símbolos de una vida marcada por las dificultades pero conservando una gracia tranquila. No importa si soy inocente o no, finalmente confesó que el sistema decidió mi culpa hace mucho tiempo. La verdad es todo lo que cuenta en ese momento en medio del telón de fondo de las vidas invisibles de la ciudad constante. Sentí una profunda sensación de desesperación, más perdida y rota que nunca antes. Entonces la revelación de Carter atravesó el silencio como una espada afilada. Me incriminaron, declaró, que sus palabras eran sorprendentemente constantes, con una claridad escalofriante, no a los policías a los que aclaró, sino a individuos que ejercen un poder de gran alcance, del tipo que mancha las manos con sangre invisible, que manipularon la narrativa para retratarlo como el instigador, el que incitó a la violencia desde un movimiento pacífico de curiosidad. Se vio obligado constantemente a investigar más y en los ojos de Carter vio un destello de desafío, un espíritu revolucionario que no se vio empañado por la adversidad. Contó la destrucción de su reputación en la vida de su familia, pero enfatizó su resistencia, su negativa a ser silenciado, escondido a plena vista. Mordió el tiempo esperando. No por venganza sino por la fuerza innegable de Truth Top Rival. Cuando Carter concluyó que una repentina grieta destrozó de Frail Stillness, un potente recordatorio de la tumultuosa realidad que enfrentaron en ese momento. Constantemente entendió la gravedad de la misión de Carter de recuperar su voz y exponer la oscuridad que acechaba detrás del velo de poder y engaño. Los disparos no resonaron en el aire, era algo más pesado, más siniestro. La mente de la constante parpadeó brevemente y luego se giró para presenciar la vista. Figuras oscuras que no vestían uniformes pero se movían con la escalofriante precisión de un hombre bien afinado. La máquina irrumpió en el campamento. El impulso y el grito de Carter para que ella huyera apenas se registraron mientras las constantes permanecían congelado, atrapado en las garras de la brutalidad que se desarrollaba. Las tiendas fueron abiertas, las pertenencias esparcidas y los gritos desesperados silenciados por manos ásperas constantes allí después de que la urgente voz de Carter finalmente se rompió. Al sacarla de su horrorizado trance, él la empujó y corrió a ciegas constantemente. El alivio pudo apoderarse de un grito desgarrador destrozado la noche en que su propio dolor le quemó el hombro, una onda de choque ardiente que la tiró al suelo. El mundo se inclinó salvajemente y luego se desvaneció en una negrura misericordiosa. Despertar al brillo estéril de las luces del hospital. Constante sintió que cada respiración le dolía, el brazo palpitaba dentro de un molde incómodo. Un detective Barnes de rostro sombrío estaba junto a su cama. Ella informó a Const que habían detenido a Carter. La frase elusiva fue suficiente para disipar la niebla en su mente. ¿Quién atrapó a Carter? Constante, la voz temblaba con urgencia. Barnes dudó en recuperar una tarjeta de presentación arrugada de su bolsillo. Constance lo reconoció al instante.
la tinta descolorida que llevaba el nombre de Carter, pero no fue la tarjeta en sí lo que le provocó escalofríos por la espalda, el garabato en la columna vertebral, solo un nombre: el senador Winslow. Constance sabía exactamente quién era: un intolerante. Un mentiroso, una figura narcisista que parecía evadir las consecuencias sin esfuerzo, una cara sonriente en los carteles publicitarios, un pilar de la comunidad, pero debajo de la fachada yacía un poder frío y letal. El detective Barnes la observó, un destello de respeto en sus ojos. La lucha nunca termina, Constante dijo suavemente, solo cambia de forma. 6 meses más tarde esas palabras resonaron en la mente de Constance. De hecho, mucho había cambiado en ese tiempo. Su ciudad, en su propia vida, ya no estaba detrás del mostrador del restaurante. Sus días ahora estaban consumidos con entrevistas y discursos garabateados apresuradamente. Su determinación reflejaba la del hombre que esperaba la llegada de Carter. Carter había sospechado durante mucho tiempo del verdadero instigador detrás del protestas, alguien que lo había convertido en chivo expiatorio para empañar su trabajo comunitario, pero, al carecer de pruebas suficientes, la policía no había podido intervenir hasta que el ataque al campamento de personas sin hogar proporcionó un gran avance. Las pistas los llevaron directamente a la puerta del senador Winslow, como una cicatriz desagradable en una mañana clara. En las puertas de la prisión habían intentado reprimirlo y ocultar su historia, pero habían subestimado la resolución de Constance. Bueno, ahora le llegó el turno. Había retomado donde Carter lo había dejado meses antes, planificando manifestaciones ininterrumpidas, haciendo apariciones en los medios, redactando cartas y distribuyendo peticiones al Departamento de Justicia. Ya no era posible ignorar la tensión que el senador Winslow finalmente enfrentó a cargos criminales después de ser acusado, lo que destruyó su autoridad. Los días del senador Winslow y sus compinches, los hombres egoístas e intolerantes, estaban llegando a su fin. En ese momento de silencio la batalla estaba lejos de terminar. Eso es todo, la primera historia, y ahora veamos otra historia similar. Cuando un oficial de policía detiene a un joven negro de 99 años, su confianza y arrogancia lo ciegan a las consecuencias, asumiendo que puede actuar con. Sin embargo, la impunidad del padre del niño es testigo de los acontecimientos que se desarrollan e interviene rápidamente mostrando su identificación, lo que hace que el oficial se arrepienta de sus acciones inmediatamente. Mientras el joven negro huye por la calle llamando a sus padres, está claro que el encuentro no es nada justo a pesar de la juventud, y el pequeño Evan, un hombre de 35 años que frecuenta el gimnasio, rápidamente lo alcanza y lo agarra del brazo. Se desarrolla la escena surrealista, sintiéndose abrumado por la gravedad de la situación, reconociendo algo: soy señorita, reúne sus sentidos, es testigo de cómo el oficial superior coloca las esposas en las muñecas temblorosas del joven negro, con el corazón hundido. Esperada de las autoridades al intentar, envuelto en una acalorada discusión que atrae la atención del vecindario. Mientras las cortinas se mueven y las puertas se abren lentamente, a Evan le resulta evidente que se han detenido afuera de la casa del niño. Para aliviado de que alguien finalmente esté desafiando la mala conducta de su colega, reconoce la complejidad de la situación. Había arrogancia en su comportamiento, como si pensara que podía usar la autoridad sin restricciones. La presunción de Evans hizo que otros a su alrededor se sintieran temerosos. Cuando superó la barrera, ocupa rangos con facilidad y usó sus conexiones para aumentar su seguridad en sí mismo. Seguro de su propia superioridad, menospreciaba a sus amigos y compañeros de trabajo. A pesar de que se reconocía que su comportamiento no era apto para un oficial de policía, nadie lo desafió debido a la fuerte influencia de que su abuelo y su padre habían roto con su padre por razones idénticas. La madre de Evan estaba consternada por la actitud de su hijo. Esperaba que Evan no actuara de la misma manera que su padre y trabajó para inculcarle las virtudes del respeto y la humildad, pero Evan rápidamente adoptó las actitudes de los hombres y su familia a quienes veneraba. Evan se negó a escuchar las preocupaciones de su madre sobre los efectos negativos de sus acciones en sus relaciones en el trabajo y en su vida personal. Ignoró sus consejos porque pensaba que su familia, su reputación lo protegería. Una mañana, policía novato, bajo su control mientras patrullaban. Evan afirmó sospechar cuando redujo la velocidad del automóvil después de notar a un pequeño joven negro conocer el plan de Evan, pero él recibió una. De repente se sintió cohibido y completamente mortificado al saber cuán serio era Evan. Miss Evans' focus situación se reducía únicamente al color de piel del niño. Aunque conocía historias imaginó encontrarse con uno de primera mano, interactuar con Evan buscando comprender su perspectiva,
sin embargo, la respuesta desdeñosa de Evan solo profundizó. Lo instaron a seguir mientras Evan esperanza de que la actitud de Evan hacia sus compañeros oficiales fuera simplemente una faceta de su personalidad, pero la dureza de Evans. El interrogatorio del niño rompió esa pero vaciló ante el silencio de Evan al presenciar la angustia del niño aumentó luchando con qué frustración hirviendo bajo la superficie mientras el joven se desmoronaba bajo el escrutinio implacable de Evan. El policía severo permaneció inquebrantable presionando con su interrogatorio implacable. En un momento de desesperación, el niño abandonó su bicicleta y huyó hacia su casa con la esperanza de encontrar refugio. Sin embargo, Evan interpretó la huida del niño como una confirmación de sus sospechas y se negó a considerar la idea de que el niño podría simplemente estar asustado y buscando seguridad con sus. Fue ignorado cuando el policía enojado persiguió al joven y rápidamente lo detuvo. Su desacuerdo estalló en una acalorada discusión sin que Evan lo supiera. El joven negro casi había llegado a su casa donde su padre, al escuchar sus gritos, se apresuró a investigar. Cuando el padre enfurecido se acercó, Evan le ordenó que se quedara atrás, exacerbando la tensa situación. El niño luchaba por comprender el caos que se estaba desarrollando, sintiendo que había más en la situación de lo que parecía. El padre exigió respuestas de Evan, su furia, reflejando a cualquier padre. Al ver a su hijo esposado, Evan no sabía que el hombre que revelaba su identificación como el capitán de policía entrante. Joshua Alexander envió un escalofrío por su espalda al darse cuenta de su grave error al arrestar al hijo del superior sin una causa justa. Evan se apresuró a justificar sus acciones con afirmaciones fabricadas de que el niño causaba. Traicionó las mentiras de Evans al exponer la verdad al capitán Alexander a pesar de los intentos de Evans. Para florecer, el novato entendió que los oficiales de policía ejemplares no deberían emular el comportamiento de Evans, por lo tanto, debe tener el coraje de romper su silencio y revelarle la verdad al capitán Alexander sobre cómo el oficial superior sospechaba injustamente del joven y lo sometió a un aluvión de preguntas intimidantes. Capitán Alexander se indignó al enterarse de la aparente conducta racista de Evans hacia su propio hijo y reconoció la necesidad de abordar el asunto formalmente en la estación por primera vez en su carrera. Evan guardó silencio al darse cuenta de la gravedad de la situación en la que había operado sin control durante tanto tiempo que albergó la ilusión de otros oficiales. El capitán Alexander. Convocado a la oficina del capitán, Evan todavía mostrando un aire de confianza intentó salir del problema con palabras cuando lo había hecho antes. Sin embargo, sin saberlo, sus colegas finalmente se habían vuelto contra él, exponiendo su verdadera naturaleza al capitán tan pronto como se cerró la puerta de la oficina. El capitán Alexander pronunció el veredicto. Evan fue despedido. La confianza con la que Evan había entrado a la habitación se evaporó instantáneamente cuando comprendió las implicaciones con evidencia de corrupción y racismo que manchaban su historial. El capitán Alexander no mostraba ninguna tolerancia hacia los oficiales corruptos dentro de su distrito, en particular uno que había arrestado injustamente a su hijo basándose únicamente en él se mostró brillantemente en contraste con la mala conducta de Evans, lo que le valió elogios por sus esfuerzos para enfrentarse a la corrupción. Este incidente sirvió como una profunda lección para todos en el distrito y el nuevo capitán enfatizó el imperativo de hablar en contra de las capitán. Alexander expresó confianza carrera como abogado y lo reconoció. En su vida, perder toda su carrera y enfrentar el desafío de reconstruir una reputación empañada debido a su historial de racismo presentó obstáculos formidables a pesar de que su arrogancia e ira lo impulsaron al éxito en el pasado, finalmente lo llevaron a su caída, validando las advertencias anteriores de su madre. Hasta la próxima.